Mi nombre es Diana, y hubo un tiempo en el que pensé que tenía todo perfectamente organizado. Tenía una carrera exitosa como directora de marketing, un esposo amoroso llamado Bob, y una vida estable y cómoda. Estaba orgullosa de ser independiente financieramente, pagando diligentemente nuestra hipoteca con mis ingresos. La familia siempre fue el centro de nuestra vida, y el hermano menor de Bob, Nathan, junto con su madre, Judy, eran una constante en nuestras vidas. Su padre había fallecido algunos años antes, y esa pérdida había hecho que los hermanos fueran especialmente protectores con su madre. Era algo tierno de ver, y eso solo profundizaba mi cariño por Bob, al ver con qué dedicación cuidaba de su familia. Al principio, Judy parecía agradarme. Durante las reuniones familiares, charlábamos tomando café y a menudo me preguntaba sobre mi trabajo en marketing. Asentía con lo que parecía un respeto genuino cuando comentaba sobre la importancia de mi trabajo. Valoraba su aprobación y anhelaba ser parte integral del círculo cercano de la familia de Bob. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de alegría. Barbacoas los fines de semana, cenas festivas y noches de juegos espontáneas se convirtieron en nuestra norma. Siempre recordaré un día de Acción de Gracias particularmente animado en casa de Judy, donde el aire estaba lleno de risas y conversaciones que se entrelazaban. «Pásame la salsa, ¿quieres?», pedía jovialmente el tío de Bob, a lo que Judy respondía de forma juguetona, siempre con una sonrisa, mientras pasaba la fuente de salsa. Me sentía parte de algo más grande que yo, rodeada de una familia que había llegado a querer también. Sin embargo, poco a poco, una corriente subyacente preocupante comenzó a aparecer. Durante una fiesta de Año Nuevo en casa de Judy, estaba rellenando mi copa de vino en la cocina cuando escuché a Judy en la sala haciendo un comentario mordaz sobre lo que llevaba puesta otro miembro de la familia, Lori. Lori, una madre soltera y prima de Bob, estaba pasando por dificultades económicas, y las palabras de Judy fueron crueles. «Ese vestido debe haber costado unos 10 pesos», dijo despectivamente, insinuando que Lori no encajaba en el círculo social de los más acomodados. Mi corazón se hundió de vergüenza por Lori. Esta no era la cálida y acogedora familia que había creído conocer. Con el tiempo, lo que inicialmente había interpretado como bromas inofensivas comenzó a tomar un tono mucho más cruel. Judy frecuentemente se reunía con Bob y Nathan, susurrando y riendo con desdén mientras lanzaban miradas de juicio hacia otros familiares y amigos. Más de una vez escuché sus risas contenidas mientras ridiculizaban a otros. Un domingo de Pascua, llegué a mi límite. Judy dominaba la conversación, con sus hijos a su lado, cuando hizo un comentario despectivo sobre el coche nuevo de un pariente. Probablemente lo compró en algún lugar de esos de, compra aquí, paga aquí. Lo estará pagando hasta los 70, dijo, con una sonrisa burlona. Ya no pude quedarme callada. Oye, le dije, mi voz más firme de lo que esperaba, ¿no crees que eso es demasiado? Janet probablemente lo está escuchando. La habitación se quedó en silencio. El brillo de desaprobación en los ojos de Judy era palpable. Bueno, contestó, con sarcasmo, parece que hemos ofendido tus delicados sentimientos, Diana. Bob y Nathan se miraron incómodos, pero no me detuve. Solo creo que es grosero, continué, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía rápidamente. ¿Por qué siempre tienes que hacer comentarios crueles sobre los demás? La sonrisa superficial de Judy se desvaneció, reemplazada por algo frío. Si no te gusta, no tienes que escuchar, dijo con desdén. ¿Por qué no te vas a sentar en otro lado? Me sentí como si me hubieran abofeteado de forma metafórica. Me giré hacia Bob, esperando su apoyo, pero él simplemente miró al suelo. Sentí un nudo en el estómago. Está bien, dije, con la voz apretada. Me iré. Desde ese día, las reuniones familiares se convirtieron en un verdadero tormento. Me sentaba sola, tomando una copa mientras Bob se quedaba pegado al lado de su madre. De vez en cuando, me miraba con una mirada apenada, pero nunca venía a sentarse conmigo. Una noche, después de una cena particularmente tensa, ya no pude contener mi frustración. ¿Por qué nunca le dices nada?, le pregunté a Bob, mientras todo lo que había guardado dentro de mí salía de golpe. Bob suspiró profundamente,
pasando su mano por su cabello con gesto de angustia. Es mi madre, Diana, ¿qué quieres que haga? Quiero que le digas que estás siendo cruel. Quiero que me apoyes, le dije, con la voz temblorosa. Pero nunca lo hizo. Con el tiempo, comencé a buscar excusas para evitar los eventos familiares, emergencias de trabajo, migrañas, cualquier cosa que me permitiera huir de las miradas frías y las críticas susurradas. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la vida me dio un giro inesperado. Descubrí que estaba embarazada. Estaba en el baño, mirando la prueba de embarazo con las 2 líneas rosas mirándome. Mi corazón dio un vuelco. Llamé a Bob, mi voz temblando. Apareció en la puerta del baño, con preocupación reflejada en su rostro. Sin decir palabra, le entregué la prueba. Sus ojos se abrieron de par en par, y me abrazó con fuerza. Por un momento, pensé que tal vez este bebé podría sanar la creciente distancia entre nosotros. Pero el embarazo fue difícil desde el principio. Luché contra la náusea constante, el agotamiento y la amenaza de un aborto espontáneo. El doctor me recetó reposo absoluto, y conforme pasaban las semanas, mi condición empeoraba. Desarrollé una complicación rara que hacía que mi visión se deteriorara, lo que me imposibilitaba seguir trabajando. Dejé mi trabajo, y la soledad que sentía se intensificó aún más. Bob, sin embargo, parecía cada vez más distante. Llegaba tarde a casa, alegando exceso de trabajo o salidas con colegas. Más de una vez me quedé dormida sola, con el sonido de la puerta de entrada cerrándose en medio de la noche, despertándome de mi sueño interrumpido. El día de mi cesárea llegó, y yo estaba aterrada. La pérdida de visión significaba que un parto natural era demasiado arriesgado. Mientras yacía en la fría mesa de operaciones, la emoción y el miedo recorrían mi cuerpo. ¿Dónde está Bob?, pregunté a la enfermera, mi voz temblorosa. Ella me sonrió con simpatía. Tu esposo está en la sala de espera, querida. Dijo que prefería quedarse allí. La cirugía salió bien, y pronto, el hermoso sonido del primer llanto de mi hijo llenó la sala. Cuando me lo pusieron en el pecho, un torrente de amor arrollador me robó el aliento. Más tarde, en la sala de recuperación, Bob finalmente apareció. Su rostro reflejaba incomodidad y molestia. Mira, Diana, comenzó, tengo que decir algo. Todo esto, no está bien, lo miré confundida. ¿Qué quieres decir? Las mujeres normales dan a luz solas, dijo, con frustración evidente en su voz, sin toda esta cirugía. Y los hombres, no se supone que debamos estar aquí. Deberíamos estar recibiendo a nuestras esposas e hijos en casa, como en los viejos tiempos. Sus palabras me dolieron profundamente. Bob, traté de responder, pero él me interrumpió. Déjalo, dijo tajante. Me voy a casa. Este lugar me da miedo. Las semanas siguientes fueron un borrón de noches sin dormir y alimentaciones interminables, con Bob raramente en casa, y cuando estaba en casa, casi nunca ayudaba con nuestro hijo. En cambio, gruñía irritado cuando el bebé lloraba en la noche. ¿No puedes callarlo?, me decía. Lo estoy intentando. Bob, está dentando. Le duele, le respondía, agotada. Pero la paciencia de Bob se agotaba. Siempre estás enfocada en el niño, se quejaba una noche. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que yo necesito? Sus palabras me dejaron atónita. Estaba luchando por mantenerme despierta, aún sanando de una cirugía mayor, y él estaba molesto por la falta de intimidad. Con el paso de los meses, la desilusión de Bob solo aumentó. Una noche, mientras trataba de calmar a nuestro inquieto bebé de 7 meses, Bob anunció abruptamente, tienes que empezar a trabajar de nuevo. Lo miré, atónita. ¿Y el bebé? Contratamos a una niñera, dijo, sin contemplaciones. No podemos seguir así, Diana, nos estamos quedando sin dinero. Quería protestar, decirle que nuestro bebé me necesitaba, pero la firmeza en su tono me detuvo. A regañar. Él fue despectivo, su tono cargado de sarcasmo. ¿Eso es todo lo que vamos a pagar por una niñera?, murmuró, sus palabras llenas de frustración. Las lágrimas me picaron los ojos mientras respondía. Estoy haciendo todo lo que puedo, Bob.
Es muy difícil con mi visión no completamente recuperada. Él resopló, murmuró algo sobre excusas entre dientes y salió de la habitación, dejándome sentir pequeña y desolada. Ese momento marcó el inicio de un nuevo y agotador capítulo en mi vida. Cada mañana era una carrera para llegar al trabajo, y el remordimiento me golpeaba cada vez que entregaba a mi hijo a la niñera. Mis días se desvanecían en una lucha constante, tratando de mantenerme al ritmo del trabajo con la vista comprometida y luego regresando a casa, donde la tensión con Bob me esperaba, junto con un niño que necesitaba de mí. El tiempo pasaba en un ciclo incesante de trabajo, cuidado infantil y creciente conflicto. Las reuniones familiares, que ya eran tensas, se volvían aún más incómodas por las acciones de Judy. Ella se comportaba como la abuela cariñosa cuando había otros presentes, pero la frialdad que había detrás de sus dulces palabras era inconfundible. Ven a ver a la abuela, mi amor, decía, pero nuestro hijo, al percatarse de su distancia emocional, se aferraba a mí en lugar de a ella. La actitud de Judy cambiaba al instante. ¿Qué le has estado diciendo sobre mí?, preguntaba, con veneno en su voz. Estás poniéndome en contra de mi nieto. Intentaba, exhausta, explicarle. Él simplemente no te conoce bien, Judy. Tal vez si vinieras más seguido, pero me interrumpía con un tajante. No me eches la culpa a mí, antes de irse a quejar con Bob. Y luego, en un martes cualquiera, mi vida dio otro giro. Tenía en mis manos una prueba de embarazo. Las líneas eran claras, inconfundibles. El pánico se apoderó de mí al recordar las dificultades de mi primer embarazo. ¿Sería capaz de soportar todo esto otra vez? Ya estaba en el primer trimestre, y el camino hacia adelante parecía estar ya trazado. Temblando, llamé a Bob al trabajo para darle la noticia. Estoy embarazada, le dije. Un largo silencio siguió antes de que él respondiera con impaciencia contenida. Mira, Diana, estoy ocupado. Hablamos después. Solo asegúrate de mantener el trabajo. No podemos perder ese ingreso. Y colgó. El teléfono se sentía pesado en mis manos, y una ola de soledad me invadió. Pero este embarazo fue diferente. Mi malestar matutino fue más leve, y mi vista permaneció estable. Con renovada determinación, seguí adelante, centrada en apoyar a mi familia que crecía, a pesar de las dificultades. A medida que mi embarazo avanzaba y mi pancita crecía, la distancia emocional entre Bob y yo parecía aumentar. Él pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, regresando tarde cada noche. Una tarde, mientras luchaba por poner a nuestro niño pequeño en la cama y al mismo tiempo lidiar con mi incomodidad, Bob llegó. Hola, lo saludé, esperanzada. ¿Puedes leerle un cuento? Estoy muy cansada. Bob nos miró, luego miró su reloj. Suspiró. No puedo. Le prometí a mamá que la ayudaría a mover unos muebles. No me esperes. La puerta se cerró tras él. Una lágrima cayó por mi mejilla mientras miraba a nuestro hijo, sus grandes ojos confiados e inconscientes de mi dolor. Luego miré mi barriga, sintiendo un amor profundo por el niño que aún no había nacido. A medida que se acercaba el séptimo mes de mi embarazo, se acercaba también el Día de Acción de Gracias. Los invitados empezaron a llegar por la tarde, y mis padres fueron de los primeros. Mi mamá se puso inmediatamente un delantal para ayudar en la cocina, mientras la casa se llenaba con el sonido de conversaciones y risas. Justo cuando estaba poniendo la mesa para la cena, sonó el timbre de la puerta. Era Nathan, el hermano menor de Bob, y no venía solo. Todos. Esta es Victoria, exclamó Nathan, presentando a su prometida. Por un momento, la habitación se quedó en silencio antes de estallar en un coro de felicitaciones. Forcé una sonrisa, intentando no dejar que la chispa de envidia que sentí se notara. La cara de Bob se iluminó al instante al ver a Victoria, y no pude evitar notar lo fácil que parecía ser para todos ellos estar felices. Judy llegó poco después. Sus ojos brillaron con admiración al ver a Victoria, casi deslumbrada. Vaya, ¿no eres un soplo de aire fresco?, dijo, su voz rebosante de entusiasmo. Durante la cena, Judy no dejaba de adular a Victoria, colgando de sus palabras, preguntándole sobre su trabajo, sus logros, su vida. Yo intentaba ser una anfitriona amable, pero no podía evitar escuchar la conversación. Entonces, Victoria, dijo Judy en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oír,
Nathan me cuenta que eres gerente en el Banco Nacional. ¡Qué prestigioso! Victoria asintió, un tanto incómoda. Sí, llevo allí unos 4 años. Judy sonrió ampliamente. Debe estarte yendo muy bien, a diferencia de algunas, que solo se dedican a tener bebés y criar pobreza, añadió, lanzándome una mirada mordaz. Sentí que mis mejillas se encendían de humillación. Al lado de mí, mi madre se tensó, lista para defenderme, pero yo le toqué suavemente el brazo, pidiéndole con un gesto que no empeorara la situación. La voz de Judy destilaba dulzura cuando continuó, Victoria gana 120,000 pesos al mes. Ahora sí que esa es la yerno que siempre soñé, inteligente, hermosa, exitosa. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras recordaba los años que pasé apoyando a nuestra familia, pagando la hipoteca, y construyendo una carrera de la que estaba orgullosa, todo ahora olvidado. Creo que deberíamos continuar esta noche tan encantadora en un lugar más apropiado, anunció Judy, poniéndose de pie. Victoria, querida, ¿por qué no vamos todos a ese nuevo restaurante en el centro? Mi invitación, por supuesto, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Judy, Bob, Nathan y Victoria ya estaban en la puerta. Bob ni siquiera me miró mientras salían. Los pocos invitados que quedaban, percibiendo el cambio en el ambiente, pronto se despidieron, dejando solo a mis padres. Ofrecieron ayudarme a limpiar, pero les pedí que descansaran. Finalmente, sola, me desplomé en el sofá, dejando que las lágrimas fluyeran sin control. El tiempo pasó mientras lloraba, mi mano reposando suavemente sobre mi vientre hinchado, perdida en pensamientos sobre cómo había llegado a este punto. 5 días después de mi cesárea de emergencia, sentí una fuerza inesperada, tanto física como emocional. Los médicos estaban impresionados con mi recuperación y me dieron el alta. Durante todo ese tiempo, Bob no me llamó ni una sola vez, no preguntó por mi bienestar ni por su hijo recién nacido. Estaba claro para mí que mi matrimonio había llegado a su fin. Llamé a mis padres y les pedí si podía quedarme con ellos junto con los niños. No dudaron ni un momento y apoyaron mi decisión. Mientras estuve con ellos, tuve tiempo para descansar y recuperarme, mientras ellos consentían a mis hijos. Comencé a investigar abogados de divorcio y a reunir los documentos financieros necesarios. Una semana después de dejar el hospital, Bob finalmente llamó. Ignoré las 3 primeras llamadas, dejando que fueran a buzón de voz, hasta que contesté la cuarta. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no estás en casa?, exigió Bob, con voz mezclada de enojo y confusión. Respiré hondo antes de responder. Estoy en casa de mis padres, con nuestros hijos. He solicitado el divorcio. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa burlona. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿lo que has hecho?, respondí, sintiendo una oleada de ira. ¿Cómo abandonarme justo antes de que diera a luz? ¿O cómo drenar nuestros ahorros? Bob se rió con desdén. Ay, ya supéralo. Te devolveré el dinero. No hay problema. De hecho, ni siquiera quiero verte otra vez. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser rico. Siguió hablando sobre cómo la nueva esposa de Nathan le había ofrecido un puesto en el banco, cómo planeaban crear una empresa financiera y cómo se iban a hacer increíblemente ricos. Nunca creíste en mí, Diana, vociferó. Siempre desechaste mis ideas. Pues, ¿sabes qué? Ahora soy libre. ¿Y tú? Eres una perdedora que no sabe reconocer el potencial cuando lo tiene enfrente. Los trámites del divorcio fueron sorprendentemente rápidos. Bob no impugnó nada. Devolvió el dinero que había tomado y aceptó pagar la pensión alimenticia. En cuanto a la casa, tenía años de pagos hipotecarios que demostraban que yo había sido la principal contribuyente. El juez me otorgó la casa sin dudarlo. El día que regresé con los niños a lo que ahora era mi casa, Bob estaba allí, empacando sus últimas pertenencias. No dijo una palabra. Ninguno de los dos miró atrás mientras daba el primer paso hacia una nueva vida. Mientras entraba, sosteniendo al bebé y con nuestro niño de la mano, Bob hizo un gesto de desdén. Disfruta de este chiquero mientras puedas, dijo. Pronto estaré en una mansión, nadando en dinero. Ya verás lo que perdiste. Se fue, y con su partida, una ola de alivio me invadió. La casa se sintió más luminosa, más espaciosa.
Una carga se había levantado. Pasó 1 año y medio. La vida encontró un nuevo ritmo. Volví a trabajar y logré equilibrar mi carrera con la maternidad, aunque no siempre fue fácil, pero mis hijos y yo estábamos felices, saludables y prosperando. Luego, un martes común, sonó una alerta de noticias en mi teléfono, y mi corazón se detuvo. El titular decía: banquero local expuesto como fraude, deja a la familia en ruinas. El artículo detallaba un escándalo impactante. Victoria, la esposa de Nathan, había orquestado un fraude complejo. Había convencido a Bob, Nathan y Judy de invertir fuertemente en una empresa financiera ficticia, llevándolos a hipotecar la casa de Judy y a vaciar sus ahorros en esta empresa fantasma. La verdad era aún peor de lo que imaginaba. Victoria nunca había sido banquera. La oficina que les mostró era solo un alquiler temporal, un escenario elaborado para su fraude. Desapareció con millones, dejando atrás solo documentos falsificados y sueños rotos. Para empeorar las cosas, resultó que habían tomado un préstamo adicional para cubrir los gastos de la lujosa boda de Nathan y Victoria en San Diego, el mismo evento que había hecho que Bob nos dejara. Mientras leía más, una mezcla de emociones me invadió: asombro, confusión y, debo admitir, un atisbo de satisfacción. Las consecuencias fueron devastadoras. Incapaces de pagar las deudas, lo perdieron todo: la casa, los autos, las posesiones personales, todo les fue embargado por los acreedores. Supe que Judy se había visto obligada a conseguir un trabajo de cajera solo para sobrevivir, apenas logrando lo suficiente para un departamento pequeño y comida básica. Bob y Nathan estaban igualmente arruinados, sus sueños de riqueza destruidos. No pude evitar sentir un profundo alivio por haberme divorciado de Bob cuando lo hice. Me había salvado a mí y a mis hijos de la ruina financiera que consumió a mis suegros. Justo cuando pensaba que todo esto ya había quedado atrás, el nombre de Judy apareció en mi teléfono. Contra mi mejor juicio, contesté. Su voz sonaba débil, muy diferente de su presencia dominante de antes. Necesitamos tu ayuda, dijo, rogando por un lugar donde quedarse. Los niños necesitan a su padre y a su abuela, insistió, subrayando la importancia de la familia en tiempos tan difíciles. Respiré hondo, inundada por recuerdos de las traiciones pasadas, el día de Acción de Gracias sola, el abandono justo antes de dar a luz, los insultos. Familia, repetí, mi voz firme. No te importaba la familia cuando me dejaste sola, embarazada y en peligro. No te importaba la familia cuando drenaste mis ahorros o cuando me llamaste fracasada. Judy intentó interrumpir, pero la paré. Lo siento por lo que están viviendo, Judy, pero las decisiones que tomaste tú, Bob y Nathan, no son mi carga. Mis hijos son mi prioridad, y no voy a permitir que su caos perturbe nuestras vidas. Colgué y bloqueé su número sin dudarlo. Una gran carga se levantó de mis hombros. Finalmente, se había acabado.